partir de ahora. ¿Alguna duda respecto a lo que o alguna consulta respecto a lo que os he venido enseñando hoy? ¿Os convencéis de cómo hay una pintura flamenca europea en distintas escuelas regionales en distintos países o no? ¿Sabréis responder a esto si os lo pregunto en el examen? ¿Sabréis diferenciar la obra de Fouquet de la obra de Dalmau, de la obra de Nuño González, de la obra de Martín Schongauer? ¿Sabréis identificar los países en los que vivieron y trabajaron? Animo a que sí, porque obviamente no os voy a preguntar de Jean Van Eyck o de Roger van der Weyden. Tengo que preguntar también de estos otros artistas que difundieron el estilo gótico flamenco en sus propias tierras, se apoderaron de él y lo usaron, como veis, con personalidad y solvencia, siguiendo modelos y diseños tanto iconográficos como compositivos o técnicos de estos maestros flamencos, y estuvieron activos como esencialmente desde los años 40 del siglo XV en distintas partes de Europa. Entramos entonces ahora en el mundo del grabado, cuyo representante en el siglo XV y en las tierras particularmente de Alemania, en la región de Alsacia, que hoy está compartida por Francia y Alemania, pero en aquellos tiempos era territorio del Imperio Germánico, Martin Schongauer. Al mismo Schongauer, que pintó con tanta delicadeza y precisión de línea y de dibujo esta Virgen del Rosal, le pertenece esta preciosa estampa dedicada a las tentaciones de San Antonio, que algunos habéis copiado con, por cierto, notable éxito para vuestro primer trabajo práctico. Es uno de los grabados más conocidos de Schongauer. Yo he visto una de las estampas en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero hay otras estampas salidas de la misma plancha de cobre en otros museos de Europa. ¿De acuerdo? Es la ventaja del arte del grabado. Una técnica que empezó a desarrollarse en el territorio europeo a finales del siglo XIV, cuando estaba en vigencia gótico internacional del que ya os he hablado. En un principio, esas primeras estampas, hay un micrófono encendido, apagadlo por favor, salían de tacos de madera tallados en relieve. En ese procedimiento técnico que conocemos con la palabra griega de xilografía. Fue la más antigua técnica de grabado desarrollada en Europa, de hecho desarrollada en el mundo. Antes de que los europeos empezaran a grabar, lo habían hecho los chinos ligados al culto de Buda en estampas que tendían a ser jaculatorias, acciones en honor a ese sabio iluminado. Los más antiguos testimonios de estampación sobre papel proceden de relieves trabajados unas veces en madera y otras veces en piedra, finos y luego entintados, ligados, como os digo, al culto budista y que pueden fecharse el siglo VIII. Fueron los mismos chinos, acordaros, los que inventaron el papel durante la dinastía Han entre el año 200, el año 200 antes y 200 después de Cristo. Acordaros que los mercaderes musulmanes ya transportaban el papel chino hacia los territorios islámicos en el periodo medieval, a partir del siglo VII. Y sabéis ahora que el papel tardó un poco más en llegar a Europa. Llegaron algunas muestras como cosas exóticas mandadas precisamente como parte de regalos diplomáticos por el califa de Bagdad, al-Rashid, a la corte de Carlomagno, en torno al 800, pero la fabricación de papel europeo recién empezó en el periodo románico, instalando algunos molinos de papel o talleres a partir del siglo XII. Entonces sigue siendo
un material raro, más bien costoso en su producción. Solo a partir del siglo XIV se generalizó la producción del papel en las distintas ciudades europeas, y esa multiplicación de los molinos de papel, de los talleres o fábricas de producción de papel, abarató notablemente sus costes y lo volvió un material de escritura mucho más accesible y económico que el pergamino, que era el soporte para los textos que había estado en uso, acordaros, desde la época romana, reemplazando a los previos papiros, tanto en Egipto como en el mundo helenístico y también en el occidente. Una vez que se hizo común fabricar papel, dado que ya en el siglo XIV era común la estampación de las telas de los vestidos mediante tacos con diseños de frutas o de flores tallados en madera, que se pintaban con distintos colores, se aplicaban por presión sobre las telas a manera de sucedáneo de la técnica del bordado, infinitamente más costosa, o de las ricas telas de brocados que venían de los talleres del Oriente o de Constantinopla. Una vez que ya había las dos cosas, por un lado papel y por otro lado estampación, un poco de madera sobre al principio tela, solo hubo que sumar los dos elementos y a alguien se le ocurrió, mucho antes que Schongauer, por cierto, un siglo antes que Schongauer, aplicar esos tacos de madera al papel. Para esto, ya sabéis, lo que hay que hacer es tallar un taco de madera apropiado y de fibra dura y apretada, con una determinada imagen, pintar todo lo que sobresalga de esa imagen en relieve y aplicar presión mediante el pórculo, mediante la prensa, con una hoja de papel humedecida. La presión, la tinta del relieve del taco de madera es transferida al papel y tenemos como resultado una estampa xilográfica. Esta es la primera técnica desarrollada en Europa. Al principio en forma muy sencilla y dedicadas, esas estampas a jaculatorias religiosas con imágenes de santos identificados por su nombre y a veces una pequeña oración tallada en letras góticas y en latín dentro de la misma tabla, dentro de la misma plancha de madera, así que función devocional y religiosa, y otras veces para hacer cartas de barajas, para hacer naipes, por lo tanto una función completamente secular y lúdica. Son los orígenes, esto, de la estampación de Europa, la devocional y la lúdica, la vinculada al pasatiempo, al entretenimiento, al juego, tanto censuraba, acordaros, el Bosco en sus famosas pinturas y especialmente en el infierno del Jardín de las Delicias. También para entonces era común decorar las vajillas en piezas metálicas, en oro, en plata, y también hacer los adornos de las armaduras de los caballeros, incidiendo con buril sobre ellas y provocando una serie de surcos con diseños decorativos. A partir de ahí, esa práctica ligada al mundo de la orfebrería y de la decoración de armaduras, ya por el 1430 más o menos, y empezando por Alemania, a alguien, no sabemos exactamente quién, se le ocurrió que podía aplicar tinta a esas planchas metálicas, colocadas con un metal más blando, más barato para facilitar la ejecución de la obra, como son planchas de zinc o planchas de cobre, y luego aplicar tinta que, a diferencia del relieve xilográfico, quedará encapsulado, quedará aprisionado los surcos grabados sobre la plancha metálica en buril. A partir de ahí, ya sabéis, hay que limpiar la plancha para que la tinta quede solo en las líneas grabadas y otra vez con la presión del pórculo la imprenta y con papel humedecido se transfiere lo que estaba entintado al papel y se crea una estampa, pero
un procedimiento inverso al de la silografía. Acordaros que aunque en la silografía hablamos de grabado, en realidad es un trabajo de relieve el que tenemos para la transferencia de la imagen. A la inversa de lo que pasa con el grabado a buril, que fue la más antigua técnica sobre plancha metálica usada por los grabadores europeos. Esto empezó, como os decía, en Alemania a partir del 1430 más o menos. Por eso en ese territorio existieron, vivieron, trabajaron los máximos especialistas en el grabado a buril en todo el siglo XV. Conocemos los nombres de dos de ellos, uno por las iniciales, el maestro S, no sabemos exactamente cómo se llamaba, el otro porque firmó también con sus iniciales, pero está mucho más documentado, es Martin Schongauer con las siglas MS. Aquí estáis bien, el otro es ES. Acordaros, no lo confundáis con este. Bien, los dos estuvieron activos durante la segunda mitad del siglo XV. A partir de ese perfeccionamiento de la técnica del grabado a buril en Alemania, la técnica se extendió por otras regiones europeas, llegó por supuesto a Italia también. Maestros como Antonio del Pollaiuolo dominaron la técnica del grabado a buril alrededor del 1470, igual que hizo Andrea Mantegna, desde Padua y trabajando también a veces en Venecia, aquel entonces y hasta comienzos del siglo XVI. Gracias al grabado, gracias a las múltiples estampas que con esos procedimientos se sacan de la misma lámina metálica o de la misma plancha de madera, los diseños flamencos se extendieron toda Europa, igual que más tarde va a suceder con los diseños italianos del Renacimiento, y eso explicará en parte la difusión del nuevo estilo italiano por buena parte de la Europa occidental, como os explicaré cuando llegue su momento. ¿De acuerdo? Y recordad, estamos hablando de grabado a buril, distinto al grabado a punta seca, que entiendo que vosotros practicáis en vuestros talleres. En uno y en otro se aplica una incisión, una marca, un surco, una ralladura sobre la plancha metálica sin concurso de ácido ninguno. Acordaros que la técnica del agua fuerte, con sus distintas variantes, si bien se experimentó ya en época de Durero en Alemania alrededor del 1520 más o menos, solo se extendió y se perfeccionó durante el periodo barroco a partir del siglo XVII, siendo maestros en Francia como Callot y en Holanda como Rembrandt los más destacados al respecto. Pero antes del XVII, lo que os voy a mostrar aquí es grabado directamente a buril, que es un instrumento para hacer surcos distinto a la aguja de acero que se usa para la punta seca que vosotros conocéis. El buril tiene una punta un poquito ganchuda, tiene un pomo de madera, hay que golpearlo desde atrás, hay que hacer incisiones bastante fuertes con él, hay que tener un pulso extraordinario y mucho control del dibujo que se ha hecho previamente sobre la lámina para que no resbale el buril y no cree y produzca un arañazo inconveniente, porque una vez que está el arañazo sobre la lámina, eso ya no se borra de ninguna forma, ¿de acuerdo? Y hay que aplicar con buril mucha más presión, mucha más energía y control en una lámina metálica, en una plancha metálica que luego se va a meter en un baño ácido. Recordaros que en el agua fuerte es el ácido que carcome todo lo que ha quedado desprotegido con resina sobre la superficie de la plancha, es el ácido quien hace el trabajo de penetración del surco. En el buril es el propio buril, el propio esfuerzo humano el que lo hace. Eso mira tantísimo el dominio técnico del maestro S, del maestro Martin Schongauer, luego del mismísimo Durero, estudiaremos en las clases sobre el Renacimiento en Alemania. Así que el más grande del momento fue el mismo
pintor que os estoy enseñando. Entonces ya se había extendido la técnica de la impresión de libros, la imprenta de tipos móviles. Acordaros que es otro invento alemán atribuido a Gutenberg a mediados del siglo XV. Se habla de la invención de la imprenta, pero en realidad es la imprenta de tipos móviles con letras talladas una a una y trabajadas en metal en distintos cuerpos de tamaño y combinadas todas ellas para integrar el cuerpo de texto de una determinada página, que se podía estampar, que se podía imprimir 100 o 1000 veces, logrando luego grandes tiradas a base de coser todas las páginas del mismo libro. Eso es una invención atribuida a Gutenberg, pero antes de eso ya había imprentas en donde se tallaba todo un taco de madera con un texto. Imaginaros la complicación, porque las letras tienen que estar todas al revés, que luego al imprimir va a mostrar una lectura clara de izquierda a derecha. Eso ya se hacía un poco antes y desde comienzos del siglo XV también en Alemania. Con el invento de la imprenta, la difusión de la cultura y la expansión de las ideas de tipo político, de tipo religioso, científico, humanístico, alcanzó un grado extraordinario y desconocido en toda la antigüedad. La imprenta es el equivalente al Internet de nuestros días, del siglo XV, no lo olvidéis. A partir del siglo XV empezaron a imprimir los primeros libros incunables, los primeros especímenes salidos de estas imprentas de tipo móvil. Bien. Igual que hubo ese desarrollo de la imprenta, hubo el desarrollo del grabado. Ya para mediados del siglo XV, por especialistas en dibujo en la línea y en esas distintas técnicas de tallado en madera o de grabado sobre plancha metálica. Uno de ellos fue Schongauer, tenía como formación la del dibujo y la de pintor. Es el gran maestro de la línea en ese tiempo y no es de extrañar la absoluta calidad de esta imagen. Fijaros cómo tanto él como el maestro S, del que os hablaré a continuación, desarrollaron un tipo de sombreado en cruceta, líneas diagonales entrecruzadas, que se prestaba muy bien para sugerir la textura de las distintas superficies de los personajes representados. Y en estas tentaciones de San Antonio se inspiran en la leyenda de San Antonio incluida en la leyenda dorada de Santiago de Voragine, que nos explica que Santo sufrió diversas tentaciones durante su retiro como eremita allá en el desierto de la Tebaida en Egipto. En cierta ocasión, una caterva, una multitud de diablos lo atormentó, zarandeándolo, pegándole, golpeándole, arañándole de todas las formas diversas, o eso fue lo que en su cuerpo y espíritu sintió el propio santo, inspirándose en esas tentaciones, en ese zarandeo, en esa violencia de los demonios. Intentaron tentarlo para que cayera en la lujuria y en otros pecados. Saca Schongauer esta imagen. En uno de los pasajes se habla también de que San Antonio intentaba elevarse a los cielos. Lo tenéis que entender no en forma física, por favor, él no ascendió a los cielos para nada, sino en forma espiritual. Intentaba separarse de toda la corrupción material y de todas las tentaciones corporales que pudieran distraerle de su oración a Dios. También ahí los demonios se le abalanzaron. Así que partiendo de esas dos ideas, la caterva, la multitud de demonios espantosos, lo golpearon, lo torturaron, entendiendo tentación en sentido literal latino como un intento de desviar físicamente al fiel de su vocación, de sus devociones religiosas, en vez de entender la tentación como una suave inducción al obrar mal, como hoy entendemos. Es una tentación, pero aquí la tentación
de forma física esa violencia que los demonios ejercen sobre el espíritu y simbólicamente sobre el cuerpo de la persona ser tentada. Partiendo, insisto, de esos textos de la vida y leyenda de San Antonio Abad, llega Schongauer a este resultado maravilloso. El eremita, vestido con hábito de monje, acordaros que es el padre del monacato de Oriente, San Antonio, se deja maltratar mansamente, aunque sufriendo muchísimo, las lágrimas resbalan por su mejilla en esta escena. Y los demonios, criaturas de Satanás, tienen cada cual un aspecto más feo que el otro. Los unos son velludos, como los sátiros de la tradición clásica y cristiana, donde derivan la mayoría de los demonios, pero pues tienen forma de pez o forma como de murciélago o forma de sapo. Son criaturas híbridas, horrendas, feas, más no poder, y con esa tremenda sensación realista, a pesar de la fantasía que hay en su imaginación, brindada por las distintas texturas de sus cuerpos, de los gestos de maldad y de violencia y de ensañamiento para con el propio eremita y el pobre eremita que veis en sus rostros. Y todo aparece como flotando contra un fondo casi neutro, y la evocación del lugar en donde San Antonio vivía, en una cueva en el desierto, por medio de esta formación rocosa hacia abajo. En Schongauer se conservan unos 115 grabados firmados por él con las iniciales M más S, como os estoy diciendo. La calidad del surco, su finura, el entintado, para lograr el degradado maravilloso de grises y de texturas que veis aquí, no tiene parangón en su época. Por eso me anticipo a deciros que Alberto Durero, cuando terminó su formación de pintor y de grabador xilográfico con Matías Wolgemuth en Nuremberg, emprendió un viaje de estudios normal entre los franceses y alemanes artesanos de aquella época para aprender más cosas de distintos maestros y en distintas ciudades. Así que Durero se dirigió a Colmar, en donde vivía Schongauer, para ponerse a su disposición en calidad de aprendiz. Llegó allá a comienzos del 1492 y se llevó la triste sorpresa y decepción de que entonces Schongauer ya había muerto, falleció a finales de 1491, pero parece que sus herederos e hijos, los dueños nuevos del taller, se portaron generosamente con Durero, le permitieron acceder a las láminas, las planchas grabadas del maestro, y viendo todo eso muy de cerca, Durero se acabó convirtiendo en el principal grabador tauriel de todo el siglo XVI, ya dentro del Renacimiento alemán. Antes que él, el más grande grabador, el más destacado, el más famoso, el más celebrado, fue Martin Schongauer, con cuyo apellido los tratadistas de la época posteriores hicieron un juego de palabras, se referían a él como el bello Martin. Schöne en alemán quiere decir hermoso, bello, y no era bello por su apariencia física, por su cara, sino por los hermosos trabajos que hacían, que fueron sistemáticamente copiados, incluso por el mismo Durero y por otros grabadores y pintores no tan significativos. Y gracias a las estampas, que son baratas, que son ligeras, no tienen peso y que se pueden trasladar fácilmente de un lugar a otro, composiciones de Schongauer llegaron a distintos territorios europeos, siguieron inspirando pinturas renacentistas del Renacimiento pleno y del Renacimiento tardío, incluso del Barroco, y algunas variaciones de las mismas llegaron también al arte virreinal americano. No lo olvidéis, porque estáis ante un artista extraordinario y muy celebrado, muy reputado y en vida, y lo mismo le pasó a su muerte. El primer libro
dedicado a las biografías de grabadores y a una recopilación de sus estampas que se hizo en el siglo XVII, tenía en la portada precisamente un grabado de John Gower. ¿De acuerdo? Así que fue tenido durante muchísimo tiempo como el artista más destacado en esta difícil técnica. Y fijaros qué control del pulso y de la línea para que no haya ningún arañazo aquí, ninguna rayeta pintada en un sitio inconveniente. Otro grabado de la época, bueno, ya que la diapositiva, la fotografía me quedó mal, no me paro en ella, es esta de la Virgen con el Niño de hacia 1460. En este caso, el grabado está vinculado al llamado maestro E.S., que también es conocido como el maestro del 1466 por el año en el que está fechado uno de sus trabajos. Es contemporáneo a John Gower, un poquito anterior que él, también se especializó en el grabado a buril y aquí tenéis el resultado. Su trazo es un poquito más grueso, no tiene la absoluta perfección y finura y gradación en el espesor de líneas y en la variación de tintas que habéis visto con John Gower, pero también es muy bueno. Se vinculan con este artista que hizo tanto obras de carácter devocional como composiciones y alfabetos lúdicos de sentido mucho más profano. Se vinculan con él unas 300 estampas y, como os decía, no tenemos su nombre. En algunas de ellas aparecen las iniciales ES y por eso le llamamos maestro ES. Una de esas estampas es la Virgen con el niño que aquí estáis viendo, el niño Jesús sentado en el jardín del Hortus Concursus, y María, como veis, está acompañada por Santa Catalina y Santa Margarita a los lados y, como sucedía con la pintura de John Gower, en los laterales unos ángeles hacen música para celebrar al niño. Me voy a parar un poquito más, nos queda poco tiempo, en la estampa que teníais anunciada en el programa, una de carácter devocional, pero inspirada en una leyenda profana desarrollada por los cristianos en el periodo medieval, según la cual el emperador Augusto, el fundador, acordaros, del Imperio Romano, cuando los senadores de la República hasta entonces le propusieron aceptar la distinción divina, ya era el máximo gobernante de Roma, ya se había convertido la República en imperio. Cuando estos senadores del cuerpo legislativo romano le propusieron aceptar la divinización que ellos le proponían, el emperador, receloso y temeroso de ofender a los dioses, fue a consultar el oráculo. La Sibila estaba junto al río Tíber. Esa Sibila, según la leyenda, obviamente no es ningún hecho histórico, abrió sus libros, los interpretó y le hizo saber al emperador que solo había un Dios en el mundo, que se iba a manifestar pronto en forma humana en el Mesías prometido. Por eso, en la estampa que estáis viendo aquí, trabajada a partir de grabado a buril sobre plancha metálica, la Sibila apunta, como veis, al cielo, para que en él el emperador Augusto, que está caracterizado como un emperador, como un rey de la época, acordaros que en aquel entonces vivía el emperador alemán, padre de Maximiliano, que a su vez será el abuelo del emperador Carlos V de Alemania y rey Carlos I de Europa, nieto también, acordaros, de los reyes católicos de España. Bien, el emperador, vestido a la manera de un emperador germano, el artista es alemán contemporáneo, con barba larga y una corona en la cabeza, mira al cielo para contemplar la visión de la Virgen María con el niño Jesús resplandeciente, aureolada de sol y con el creciente lunar
sus pies. Es la visión de la Inmaculada, de la mujer que va a parir al Salvador. Eso es lo que muestra la Sibila. Dice la tradición que a partir de esa visión el emperador no admitió que en vida se le divinizara, aunque los senadores ya sabéis que lo hicieron tras su muerte. Pensad que las sibilas en la tradición cristiana medieval son como la contraparte y equivalente femenino a los profetas hebreos del Antiguo Testamento en el mundo judaico. Ellas eran mujeres sabias, dotadas del don de la adivinación y de la profecía, pero entre los gentiles, entre los pueblos de la tradición clásica, en Grecia, en el Próximo Oriente, en Egipto y también en el Lacio, también en Italia. Y se habla de la sibila de Capua, de la sibila de Comas, de la sibila de Eritrea, de la sibila de Delfos, de la sibila pérsica, de la sibila egipcia y de tantas otras. Es la sibila del Tíber, la que habla con Augusto, y por eso el artista ha representado en el paisaje urbano que forma parte de la composición las aguas movidas, agitadas del río Tíber, y detrás de él una serie de colinas que nos recuerdan que Roma es la ciudad de las 7 colinas, por más que las construcciones que estáis viendo aquí no tengan para nada un aire clásico, ni sean romanas, y estén derivadas de esa arquitectura flamenca, borgoñona y germana que ya habéis visto en la pintura de Diego de la Cruz y en otras muchas obras previas. Así que este es el resultado. Mirad, si queréis, un poquito de cerca la textura en los ropajes y comprended que son obras alemanas. Hablamos de grabado de estilo gótico flamenco porque el tratamiento de los pliegues, la complexión esbelta de los personajes, la búsqueda de realismo en detalles de superficie, como veis, la indumentaria, los peinados, las texturas de las cosas siguen esa tradición flamenca que habéis estado viendo previamente en la pintura. ¿Da eso entendido, por favor? Nos faltan solo 7 minutos. Espero que no tengáis dudas. ¿Se entiende o no? Que esto es de estilo gótico flamenco, aunque sea alemán y sea fruto de un grabado, de una estampación sobre papel, como os decía antes. ¿Da eso bien entendido, por favor? Sí, doctor. Sí, profe. Y recordad, a partir de entonces, el grabado se convirtió en el método de difusión de la imagen más conveniente, más expeditivo, más rápido y también más barato. Gracias a los grabados se pudo conocer el estilo de los distintos artistas europeos, particularmente los italianos del Renacimiento y los flamencos y franceses también, y gracias al grabado personas de condición más modesta, personas del pueblo llano o de la baja burguesía, tuvieron acceso a imágenes propias. Esta gente jamás podría pagar ni encargar una pintura sobre tabla, pero los grabados que se sacaban con tiradas dependiendo de la profundidad del surco y de la calidad de la ejecución, obviamente, a centenares, podían ser comprados por unas cuantas moneditas de cobre de baja ley a precios muy asequibles y muy baratos. Y cada uno interesado en sus devociones o interesado en la imagen podía tener uno de estos grabados en la casa. No es que los tuviera todo el mundo, están algo, pero son mucho más accesibles que los cuadros pintados y se convierten en modelos para diseños, para composiciones, para otros pintores en territorios lejanos. También a finales de la Edad Media se siguió desarrollando la miniatura como ilustración coloreada aplicada a las páginas de los libros. En aquella época seguía habiendo libros de horas, libros de devoción, aparte de breviarios, aparte de misales, aparte de textos evangélicos y sacramentarios. Y para los particulares, personas de la nobleza o de la altísima burguesía, miniaturistas especializados podían escribir
a mano el texto de las distintas oraciones, las distintas fiestas litúrgicas a lo largo del año. Acordaros que en eso consiste precisamente un libro de horas. Ya os lo mencioné al tratar el más conocido y espléndido, el de los hermanos Limport para su patrono, el duque Jean de Berry, allá en Francia, y otras veces como trabajo de colaboración, donde el escriba escribía los textos sobre pergamino, ya sobre papel, y el miniaturista, formado en las artes de la pintura, complementó ese texto con distintas imágenes. Uno de los más bellos libros de miniaturas de finales del siglo XV es el libro de horas que la duquesa heredera y gobernante del ducado de Borgoña, la última descendiente de un duque de Borgoña, Carlos el Temerario, y por cierto, madre de Felipe el Hermoso al casarse con el que fue emperador de Alemania, Maximiliano, y por lo tanto la abuela de Carlos V, la consuegra de los reyes católicos, de esos de los que os he hablado. Os menciono todos estos detalles políticos para que la situéis en el tiempo. Esa gran duquesa de Borgoña y condesa de Flandes, acordaros que Flandes era propiedad, era posesión de Borgoña en aquellos tiempos, encargó a un artista de nombre desconocido este devocionario, este libro de horas, y en una de las páginas iniciales el miniaturista retrata a doña María de Borgoña sentada al pie, como veis, de una ventana, absorta en sus devociones religiosas, leyendo y meditando en el librito de horas que sostiene con este paño verde entre sus manos, vestida con la ropa propia de las damas de la nobleza de aquellos tiempos, con un traje espectacular de terciopelo, con rocado y este capirote alargado del que le cuelga el velo transparente, como mujer casada, cubre parcialmente su cara. Ahí lo estáis viendo, con el mismo ideal de belleza que ya conocéis, el pelo muy tirante hacia atrás, con la frente completamente despejada y su complexión absolutamente pálida, la veis también, pero mirad el lujo de detalles naturalistas que incorpora el artista, con el perrito faldero que descansa en su regazo, con los claveles y el jarrón de cristal, con gladiolos morados que aparecen ahí a un lado de la contra de la ventana, con su rosario y algún broche, algunas joyas. Si tuvierais una imagen de calidad, veríais la perfección en el dibujo y en la plasmación de texturas de todo esto, y mirad lo fascinante que es la composición, porque para evocar que María se imagina a sí misma rezando ante su patrona, la Virgen María, con el niño, como había sucedido con el donante del tríptico de Merode que os enseñé al inicio de estas clases. El artista recurre al artificio de la ventana para trasladarnos del espacio del palacio de la duquesa de Borgoña a esta catedral, dentro de la cual está la Virgen María con el niño delante del altar y del retablo, venerada por una serie de ángeles, y con las damas del séquito de la propia María y ella misma en actitud arrodillada y orante delante de ella. Como veis, las lecciones de los maestros flamencos no han caído para nada en saco roto y pueden aplicarse sobre distintos materiales, papel o pergamino, una técnica que es la similar al gouache o la acuarela, la que se hacen las ilustraciones, con estos efectos de luz, de profundidad espacial y de realismo tan cercanos a los de la pintura al óleo que habéis estado viendo. ¿Entendéis esto, por favor? ¿Se nota bien? Es una pintura, es una miniatura en pequeño formato, unos 20 centímetros de altura, pero tan rica en cualidades, en luz, en texturas, como la pintura flamenca que visteis.